Hello, mi healthy, ¿cómo estás? Y bienvenida a un episodio más de este podcast, Revolución Wellness. Yo soy Lili, tu host, y el día de hoy hablaremos del significado del nombre de este podcast, Revolución Wellness, de dónde viene y lo que significa detrás de una revolución de bienestar. Originalmente este podcast se iba a llamar Wellness Revolution en inglés, ¿no? A mí me encanta usar términos en inglés. Y aunque el español o el castellano es un idioma mucho más rico en vocabulario que el inglés, simplemente para mí siento que hay términos o cosas que en inglés se escuchan o se expresan mejor. No le puse Wellness Revolution porque según mi research, antes de iniciar mi podcast, Apple Podcasts podía rechazar tu podcast si el idioma de tu podcast era diferente al idioma del nombre del podcast. Así que lo mezclé con esta intención, que al final ya ni siquiera lo publiqué en Apple Podcast. Pero yo no quería que fuera como solo en inglés por esto, ¿no? No quería que me lo rechazaran. Entonces hice como un Spanglish. Y al final quedó en Wellness Revolution. Así que bueno, este es el resultado. Y aunque hoy siento que ha tomado como demasiada fuerza y muchísima potencia el decir Revolución Wellness, cada día siento como que me enamoro más, ¿no? Del nombre, como me parece más significativo, más simbólico, más poderoso llamarlo Revolución Wellness. Y bueno, aprovechando que estamos en estas épocas de Olimpiadas, el día de hoy tocaremos un poco el tema de los deportes, del legado, ¿no? Del legado de crear una revolución de bienestar que es tan controversial, sobre todo entre expertos de bienestar. Y si tú tienes hijos, te interesa que tus hijos sean disciplinados, obviamente, como buen health coach, ¿no? Como buen experto en bienestar, te encantaría que se enamoraran del ejercicio, ¿no? Seguro te interesa escuchar de lo que hablaremos el día de hoy. Así que quiero empezar hablando un poquito de este camino que me trajo a mí a este momento de querer levantar mi propia revolución de bienestar, mi propia revolución wellness y convertirme en esa plataforma de expansión para otras health coaches y expertas de bienestar. Pero antes quiero darte un poquito del contexto sobre cómo se ha ido integrando el bienestar en mi vida desde un contexto donde no tuve un ejemplo deportista en mi entorno familiar, ¿no? En mi familia, cómo influyó eso. Y la verdad es que con todo y que no tuve esta influencia deportista en mi familia, deportiva en mi familia, yo siempre estuve en los equipos de deportes, ¿no? En la escuela ya sabes de que el equipo de fútbol y el equipo de voleibol y el no sé cuánto. Y muchas veces incluso fui capitana de los equipos de fútbol, de básquetbol, de vóley. Me encantaba ganar, ¿no? Como que esta era una de las cosas favoritas. Tenía muchas amigas que en la clase de educación física, me acuerdo perfecto que se escondían en el baño. No querían tomar la clase de deportes, ¿no? Yo siempre fui al revés, ¿no? La que le encantaba ganar, le encantaba estar como detrás de ahí gritando y dando instrucciones y todo esto, ¿no? Y no era tanto el deporte, sino como esta sensación de ganar. Que por cierto, hablando de deportes, en la etapa escolar, mi profesor de educación física de la secundaria escucha mi podcast, así que quiero aprovechar para mandarle un saludo cariñoso a Sócrates, o Soki, como le decíamos de cariño, gran profesional en la educación deportiva. Gracias por escuchar mi podcast, Soki. Y bueno, durante la primaria y secundaria siempre fui como esta multideportiva, ¿no? Hacía, como ahorita sigo siendo multitodo, ¿no? Practiqué muchos deportes, practiqué jazz, tomé clases de jazz, de gimnasia olímpica, esa fue como mi crush con la vida deportiva, la gimnasia olímpica. Competí incluso en gimnasia olímpica, también tuve clases de remo, tomé clases de remo, de canotaje. Alguna vez en remo competí, yo vivía en el sur de la Ciudad de México y iba a clases a Cuemanco, ahí tomaba mis clases, no me acuerdo cómo se llamaba el club, Canautli, ¡ay, me acordé! Se llamaba Canautli, y tomaba yo clases en el club, ¿no?, de remo. Alguna vez competí, tengo por ahí una foto donde salgo así como compitiendo. Las chavas con las que competí eran súper de alto rendimiento, no era mi caso, yo era como más recreativo, y se ve perfecto así como la súper diferencia de cuánto espacio me sacaban en los esquís, que eran como como los barquitos estos de remo, ¿no? Donde vas como remando en equipo. Hay unos de una sola persona, hay unos de 2, y hay unos creo que hasta de 8, una cosa así. Yo competí ya ni me acuerdo, creo que de 4, no sé. Pero bueno, tomé clases de atletismo también y siempre en general como en un tono muy recreativo, ¿no? Mi mamá nos llevaba que si al taekwondo, que si no sé qué. Nunca desde el alto rendimiento, ¿no? Siempre fue como súper recreativo.
Después en la prepa, ya más grande, ¿no? Que empiezas que si el novio, que si no sé qué, pues ya no teníamos ni siquiera clases de deportes en la prepa. Entonces, pues menos, ¿no? Y yo quise, creo que en quinto de prepa, quise retomar la gimnasia olímpica. Y con una de mis mejores amigas íbamos a la UNAM a tomar las clases. Salíamos de la prepa y nos íbamos corriendo al metro y tomábamos no me acuerdo cuántos cambios de camión y metro y atravesábamos corriendo la facultad de, no me acuerdo cuál, de todas las facultades de la UNAM. Para llegar a nuestra clase llegábamos fumigadas, de cansadas, de que corríamos muchísimo porque la clase empezaba creo que 4:30 y apenas nos alcanzábamos a llegar. Y me acuerdo perfecto que llegábamos y el entrenador nos decía, no, es que tienen que calentar. Y nosotras, güey, ya calentamos un chingo, ¿no? Así como, venimos corriendo desde hace 1000 horas. Pero bueno, no duré mucho, obviamente no duramos mucho porque, o sea, era muy, muy hermoso. Me encanta ese deporte. Creo que con ninguna otra cosa en la vida me causa tanta emoción que practicar gimnasia. Y pues bueno, lo dejé, ¿no? Con todo el dolor de mi corazón, pero bueno. Realmente si me hubiera dolido demasiado, no lo hubiera dejado, pero lo dejé y fue una etapa más en la vida, ¿no? Después, un poco más adelante, fui al gimnasio con mi hermano. Mi hermano sí es súper gym rat, así le encanta el gym, como a los 16 más o menos. Y la primera vez, así me llevó y me desmayé. No sé qué hice o qué repetición, como que ese día no había comido, como que no me dio hambre, no comí, me fui así al gym. Algo pasó. Entonces me desmayé y obviamente ahí mi cerebro empezó a hacer estas asociaciones, de las que te voy a hablar más adelante. Gimnasio igual a desmayo, no quiero esto en mi vida, adiós, gracias, bye, ¿no? Entonces después entro a la universidad, menos te exigen como ningún deporte, ¿no? No tienes ningún deporte, o al menos en la carrera que yo estudié, entonces menos, no moví un dedo de ejercicio. Bueno, no es cierto, en tercer semestre, eso fue muy divertido, porque en tercer semestre, como te conté en algún episodio anterior, en tercer semestre me fui a hacer prácticas a Playa del Carmen, porque estudié administración de empresas turísticas. Entonces el tercer semestre era ir a hacer prácticas a Playa del Carmen. Y uno de mis roles era dar yoga y aquaerobics. ¿Por qué no, verdad? La practicante de 19 años que ni al caso, ¿verdad? No me acordaba. Todo esto sucedió en 2009, que fue el año donde hubo pandemia de influenza en México, o no sé si en el mundo, la verdad ya no me acuerdo. Pero el hotel estaba vacío, había recortado todo el personal excepto los practicantes y uno que otro por ahí que les pagaban. Entonces nos ponían como responsabilidades grandes, ¿no? Aunque el hotel estaba medio vacío al principio, nos asignaron tareas como que nada que ver para los practicantes, pero bueno, yo siempre he sido súper aventada y ahí me tienes, obviamente, sin la más remota idea de cómo dar clases de yoga. En la vida ni siquiera yo tomé una clase de yoga, y menos aquaerobics. Pero ahí estaba yo dándolas en la playa a los 19 años. Me divertí demasiado en esa época, la verdad fue una época muy divertida. Siento que como que en esa parte me empecé a hacer como adulta, ¿no? La primera vez que viví sola. Me acuerdo el primer fin de semana que pues yo estaba viviendo sola. Literalmente mi papá me fue a dejar con mis maletas y bueno, adiós, va, y ahí te quedas, ¿no? Y fui al súper el primer fin de semana así como a comprar, no sé, quesadillas, porque no sabía ni qué comer. Y dije, ¿qué es esto? Estoy deprimida, no sé cómo vivir sola. Pero bueno, al final sobreviví y triunfé. Cumplí con mi objetivo del semestre, que era pues tener mi carta del hotel donde decía que había concluido satisfactoriamente 600 horas, no sé cuántas horas de prácticas, bla, 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 ¿no? Y hasta regresé con todo y novio. Me lo traje a Ciudad de México. Bueno, me lo llevé a Ciudad de México. Un semestre antesito de salir de la universidad fue cuando entré a trabajar ya de manera formal, ¿no? Porque fue cuando mi papá se quedó sin trabajo y fue así de, hija, ya no te puedo pagar la universidad, pues a ver qué onda, ¿no? Y yo así de, fuck. Porque para esto mi papá, fun fact, mi papá me había dicho algunos semestres antes que yo no podía trabajar porque me iba a desconcentrar de mis estudios. Esa fue una petición así de, no, es que no quiero que te desconcentres, quiero que termines la carrera, es lo más importante. Y yo así de, obviamente trabajé antes de ese primer trabajo formal, tuve otro trabajo porque me fui de prácticas a Europa y no tenía un centavo para irme a Europa. Pero yo dije, me voy, me vale. Entonces trabajé como súper intensamente en un call center unos meses antes de irme para ahorrar y poder tener dinero para irme. Y bueno, ese fue mi primer trabajo formal, entre comillas, ¿no? Porque estuve solo, no sé, un par de meses.
Y después, cuando entré a trabajar en este trabajo ya formal, ¿no? En el que estuve por 6 años, un trabajo corporativo, ya con contrato, esos que ya te diste de alta en todas las ondas del sistema de impuestos, ya sabes, no sé cómo sea en tu país, pero bueno, me di de alta en el SAT, aquí en México. Ahí fue donde conocí el verdadero yoga, ¿no? No el yoga inventado, que yo me saqué de la manga en las prácticas. Realmente no hacía yoga como tal, ¿no? O sea, el yoga es una práctica de un estilo de vida. Yo solamente tomaba clase una vez a la semana, ¿no? Y los últimos 10 años, realmente mi ejercicio ha sido poco constante, con todo y que soy health coach y soy pro hábitos, que seguramente tú que me estás escuchando te identificas con esta parte, ¿no? Yo he conocido mucha gente que dice, es que yo empecé a hacer ejercicio hasta mi adultez. De hecho, mis objetivos como para hacer ejercicio, mucho más allá de marcarme o de estar fuerte o lo que sea, antes habían sido como para aumentar de peso, ¿no? Yo decía, es que yo necesito subir de peso, estoy muy flaca, tengo el mismo peso desde hace 20 años, y siempre había querido como aumentar, ¿no? Masa muscular, porque no te creas, o sea, también las personas que somos delgadas nos tiran hate, ¿no? Es como, estás muy flaca y bueno, yo ya no quería ser la flaca. Y la verdad, nunca pude, me costó demasiado trabajo. Lo que fue más difícil para mí en esta parte, en esta etapa de querer subir de peso, era no poder comer suficiente proteína, ¿no? Como que la proteína a la fecha me sigue dando como, no me encanta, ¿verdad? Entonces, tomo mucho suplemento para poder cumplir como mi ingesta necesaria para no chuparme más. Entonces, llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, basta, mi peso no está tan mal. De hecho, cuando mi embarazo llegué a pesar 63 kilos y fue como lo que más he pesado en la vida. Y luego, después de que nació mi hija, bajé como, no sé, 15 kilos, no sé, bajé demasiado, ¿no? Porque estaba lactando y entonces mi cuerpo, yo no sé qué pasó. Y ahí otra vez quería como empezar a subir otra vez de peso, que comer más proteína, pero de plano nunca me entró hasta que dije, llegó un momento de, güey, voy a hacer las paces con ser esta flaca, ¿no? La flaca. Y cuando inició la pandemia fue donde realmente inicié este viaje de bienestar y salud, donde me preocupé por investigar qué es realmente la salud y qué es estar sano y de qué se trata, ¿no? Porque cuando yo trabajaba en esta empresa que te digo que duré 6 años, yo pensaba que comer saludable era no ponerle sal a mi comida, comer pescado con nopales, no sé, cosas así como muy random, ¿no? Que a veces la falta de información nos puede llevar como a pensar cosas que están incorrectas, ¿no? Entonces, en 2020 fue cuando empecé realmente a hacer más ejercicio, ¿no? Desde la conciencia, desde cuidar mi cuerpo y sobre todo desde el miedo, porque fue cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia yo enloquecí por completo de miedo, por cuidarme, por generar dinero desde mi casa. Salieron muchos miedos, ¿no? Que seguramente a ti te pasó en algún otro aspecto de la vida, pero justamente fue cuando me convertí en health coach y ahí me obsesioné. Aprendí cosas que tal vez no fueron tan favorables porque me traumé demasiado y me obsesioné con la parte de la salud muchísimo y me entró la urgencia de no morirme. Antes yo era de esas aventadas, ya sabes, ¿no? De que 2 veces del paracaídas. Me acuerdo la segunda vez que caí del paracaídas me entró un nivel de adrenalina así que dije, ¿qué sigue? Que quiero algo más intenso, ¿no? Hasta pensé como ir a bucear con tiburón blanco, cosas así como más intensas, como que realmente uno se vuelve adicto a esa adrenalina. Caminar en un safari en África con leones. Pero bueno, cuando me convertí en mamá, fue así de, güey, ya no puedo morirme, ya no puedo tener estilo de vida intenso, loco. Alguien me necesita, ¿sabes? Fue esta activación inmediata de las heridas de la infancia que nos traen los hijos que inevitablemente nos llevan a hoyos existenciales, ¿no? Que son estas transiciones de vida donde dejas de ser una persona y te conviertes en otra, que puede representarse como un cambio de trabajo, un cambio de familia, un cambio de mil formas se puede ver estos hoyos existenciales, ¿no? Entonces, de eso hablaremos en otro episodio más adelante. Pero bueno, hacer ejercicio en mi vida los últimos años siempre ha sido como una montaña rusa. Realmente nunca he sido constante en algo. He probado de todo, o sea, literalmente decenas de diferentes disciplinas. Y hoy que pretendo inculcar el ejercicio a mi hija, que es algo que digo, es que ¿cómo voy a hacerlo si ni siquiera yo puedo sostenerlo, ¿no? Me he preguntado muchas veces desde dónde debo persuadirla para hacerlo, porque recordemos que el ser humano, nosotros, todos los humanos, actuamos fundamentalmente desde 2 lugares, desde el placer o desde el dolor.
para todo. O sea, no es como que solo para algunas cosas. Para absolutamente todo lo que hacemos en la vida es algo que yo les enseño a mis clientas en la Academia de Health Coaches, porque ellas tienen que aprender a definir de manera obligatoria desde dónde le venden a sus clientes. Porque vender bienestar, como seguramente ya lo sabes, y sobre todo bienestar preventivo, no conecta con ninguno de estos dos. O sea, no conecta con el placer ni con el dolor. Pero bueno, eso es tema de otro episodio que ya pronto te hablaré sobre un training que vamos a tener sobre esto aquí en este podcast. Y bueno, en este caso quiero que pienses que mi hija, bueno, tus hijos funcionan como nuestros clientes, ¿no? En cualquier propuesta que les hagamos, en este caso de ejercicio, ¿no? Lo ideal y como un health coach, líder de una revolución de bienestar, sería que obviamente persuadieras a tus hijos y a tus clientes a hacer ejercicio desde un lugar donde el ejercicio es bueno para tu cuerpo, ¿no? Para la longevidad, que si el cerebro, que si calidad de vida. Pero realmente son cosas que cuando tus hijos son chicos, aquí vamos a comparar un poco como los hijos con los clientes, ¿no? Cuando tus hijos son pequeños, su cerebro no está preparado para racionalizar, ¿no? O sea, no racionalizan los niños. Tú que tienes hijos seguramente te has dado cuenta, o ya estudiaste, o ya sabes que antes de los 7 años su cerebro no puede dimensionar absolutamente ninguna cosa compleja, ¿no? Como todo es blanco-negro, ¿no? Es por eso que es científicamente imposible razonar con los niños menores de esa edad, ¿no? Menores de 7 años. Así que antes de esa edad hay que elegir otra estrategia, ¿verdad? Para que nos obedezcan y nos hagan caso. ¿Cuántas veces no te has preguntado por qué hay gente que es altamente disciplinada con el ejercicio, ¿no? Y que dices, o sea, ¿cómo le hago si yo soy health coach y no, o experta en bienestar, y no es algo a lo que me pueda yo apegar fácilmente? Por ejemplo, hablando de las Olimpiadas, ¿no? Los atletas de alto rendimiento que entrenan 6-7 horas al día, muchos de ellos, y si no has visto las series de Netflix que tienen por ahí 2 que 3 atletas, te recomiendo mucho que la veas. Por ejemplo, Simone Biles tiene una, creo que hay otra de Usain Bolt. Ahí hablan un poquito sobre cómo ellos se empujan para llegar a un nivel olímpico, ¿no? Y muchos de ellos se mueven desde el no puedo perder, o sea, ni siquiera es una opción perder, ¿no? Sobre todo los que son los más grandes, ¿no? Los que han hecho cosas impresionantes como Michael Phelps o cosas así, ¿no? Los que han roto récords mundiales, porque para ellos no hacer ejercicio es más doloroso que hacer 6 horas de ejercicio al día. ¿Por qué? Porque ellos ya vincularon, y aquí es lo que te decía, sobre esa asociación, ¿no? Desde una edad muy temprana asociaron ese placer por el ejercicio con algo como obligatorio, ¿no? Es automático y es una recompensa, o sea, cada quien tiene su motivador específico, ¿no? Pero tiene una recompensa que vale mucho más que 6 horas diarias que se chutan de hacer ejercicio. Y no nos vayamos tan lejos, o sea, hay personas que conocemos que, no sé, la fit o la influencer de tu preferencia, la que venga a tu cabeza, todas estas personas han vinculado o asociado el ejercicio como un proveedor de placer o como un apaciguador de un dolor. ¿Qué significa esto? Que ellos sienten demasiado placer con hacer ejercicio, ya sea porque se ven al espejo y se gustan y entonces con eso satisfacen otra necesidad que no tiene nada que ver con el ejercicio, o apaciguan el dolor igualmente de lo mismo, ¿no? Como de pertenecer a cierto grupo, ser parte de algo. Y seguramente te preguntarás qué es lo que te falta a ti para tener esta disciplina, que es algo que yo me he preguntado muchos años y lo sigo haciendo porque me sigue costando mucho trabajo. ¿Cómo es que siendo health coach, cómo es que siendo referente de bienestar, intentando levantar una revolución de bienestar, liderar una revolución, dejar un legado, ni siquiera yo misma puedo hacer los 3 días de ejercicio que me propuse? Estas son las preguntas incorrectas. Quiero que lo veas como desde otro lugar. Las preguntas correctas serían: ¿desde dónde debo actuar para poder vincular ejercicio con placer? ¿Qué debe pasar en mi vida para que no hacer ejercicio sea más doloroso que sí hacerlo? Entonces, estas preguntas te pueden ayudar como a hacer esta reflexión interna, ¿no? Para ver qué tiene que pasar en mi vida para que yo pueda realmente tomar acción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los hijos y con los clientes, ¿no? Los clientes, la gente, llámese clientes, aquellas personas que tú quieres liderar con tu movimiento de bienestar. Los hijos y los clientes aprenden por imitación. Y primordialmente a través del ejemplo, de lo que tú estás mostrando en tu marca personal, ¿no? Tanto con tus hijos como con tus clientes. Y si queremos liderar una revolución, debemos liderar con el ejemplo y convertirnos obviamente en este ejemplo viviente de la revolución. Si tus hijos han aprendido algo, cualquier cosa, el 50% ha sido a través de la imitación.
y el otro 50% a través de las asociaciones de lo que tú dices. Es la única forma en la que las personas aprendemos. La necesidad básica de cualquier infante es la supervivencia. Todos los niños saben que solo pueden sobrevivir si tienen a sus padres o a sus cuidadores de su lado. Esa es la razón por la que obedecen. No obedecen porque los chantajeaste con un dulce o no obedecen porque otra cosa que venga a tu mente. Obedecen porque quieren que los aceptes. Bueno, si mi papá me acepta, si yo hago esto, entonces voy a hacer esto. Si mi papá me acepta porque yo le voy a tal equipo de fútbol, entonces le voy a ir a tal equipo de fútbol. O sea, no tiene que ver el equipo, absolutamente cero, ¿no? Estas son las lealtades familiares que hablan en psicología y es exactamente lo mismo, ¿no? Los dos ejemplos que me encanta siempre ponerlos y hablar de ellos es de las promesas y de la incongruencia, ¿no? Todo esto mismo aplica también para tus clientes, ¿no? Tanto para tus clientes como para tus hijos. El de las promesas, por ejemplo, es cuando le prometemos a nuestros hijos alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, mañana te voy a leer el cuento saliendo de bañar, ¿no? Y llega mañana y ya se te hizo tarde y no se lo lees y tu hijo no va a pensar, sí, seguramente mi mamá tuvo una junta y su jefe le pidió que trabajara hasta más tarde o no sé, alguna otra cosa que se te ocurra, ¿no? Le salió un cliente nuevo para que pueda pagar mi colegiatura de mi escuela. No, tu hijo, la única conclusión a la que va a llegar es que hay otra cosa más importante para ti que él, así de simple, ¿no? Así igual cuando tienes clientes, ¿no? Ya tienes, por ejemplo, agendado una cita a una hora y a la mera hora la cambias. O sea, no te estoy diciendo que no se pueda o que no seas flexible, no. Pero si tú ya tienes algo fijo y de pronto lo cambias porque te salió otra cosa, la conclusión que sacarán tus clientes es exactamente la misma, de que hay cosas más importantes que ellos. Una vez está bien, pero ya muchas veces siento que pierdes todo el profesionalismo. Y el otro ejemplo es el de la incongruencia, ¿no? Tú puedes decirle a tus hijos, por ejemplo, que pasarse un alto en el semáforo, no sé, la luz verde, la luz roja, es algo malo, algo que no debe hacerse, pero te ven hacerlo. Entonces, ¿qué crees que va a pensar tu hijo? O sea, ¿qué crees que van a pensar? Van a decir, sí, bueno, es que no venía ningún carro, entonces por eso mi mamá se pasó el semáforo y entonces no pasó nada y No, tu hijo no va a pensar eso. Simplemente va a aprender a actuar desde ese mismo lugar, ¿no? De la misma forma incongruente, diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, tus clientes igual van a poder notar estas incongruencias y eso termina resintiéndose de diferentes formas y pues ya te imaginarás, ¿no? Ya podrás ir sacando tus propias conclusiones sobre los resultados que tiene tener este tipo de acciones, tanto con tus hijos como con tus clientes. Y es que así de simple funcionan realmente nuestros cerebros. Desde que somos chiquitos aprendemos a hacer estas asociaciones y a asociar lo que vemos. No existe el pensamiento complejo en la infancia, o sea, es algo que no existe. Entonces, que tu hijo te vea todos los días haciendo lo que a ti como mamá te gustaría que hiciera en un futuro, ya sea, aunque sea ejercicio 5 minutos, no sé, las planchas, estiramientos de yoga, lo que sea, alimentarse saludablemente desde el amor por tu cuerpo. En mi caso, por ejemplo, no consumiendo nada de alcohol, que como te he contado, yo no consumo alcohol desde hace 12 meses. Y es por eso que estoy completamente en contra de que en las reuniones donde hay niños haya alcohol, ¿no? Eso está tan normalizado y el alcoholismo y la drogadicción no son problemas del futuro, son problemas que ya existen hoy, ¿no? Entonces los niños están aprendiendo a asociar con lo que están viendo. O sea, con todo esto que te acabo de platicar, ¿con qué cara les vamos a pedir a nuestros hijos que no hagan algo que nosotros hacemos? Y tenemos haciendo frente a ellos durante años. Cualquier ejemplo que les pongamos a ellos y a nuestros clientes, nuestros hijos lo van a ver desde el lugar del placer de pertenecer. Ellos, en su cerebro subconsciente, lo único que quieren es pertenecer al círculo, a su tribu, a sus papás, ¿no? O sea, tengo que hacer lo mismo que ellos. Eso es lo que ellos piensan. Si no, voy a estar fuera. Sea lo que sea, desde cómo tratamos a los demás. Y nadie en el mundo quiere ser excluido por su tribu, ¿no? Por ser diferente. O llevar la contra. Es por eso que todas las personas que tienen ideas diferentes a su familia, es muy difícil enfrentar esa parte, ¿no? Como salir de la tribu. Y al final todos queremos encajar. Es una necesidad básica. Aunque digan, no, yo no quiero encajar, todos queremos. Si no es en este círculo, es en otro. Pero todos queremos encajar. Y es por eso que debemos buscar círculos con metas similares a lo que queremos en nuestra vida. Y cuando te hablo de revolución de bienestar, ya te podrás ir dando cuenta a qué me refiero, ¿no? Es una revolución interior. Es una revolución principal y fundamentalmente interna. Una lucha interna. No me gusta la palabra lucha, pero realmente no hay nada externo con que luchar más que con uno mismo, ¿no? Con encontrar tu poder, encontrarte a ti misma y este balance y la fórmula perfecta que te va a hacer sentido a ti. Sobre todo que te dé paz y que te dé felicidad, ¿no? Esencialmente como líderes de comunidades de bienestar,
para tener claro que ser líder de una comunidad de bienestar no significa que tienes que ser la más buena o la más fit si esa no es tu zona de genio, si esa no es tu pasión. Muchas de mis clientas de la academia tienen esta vocecita interna que les dice que tienen que ser super fit o algo así. Y algo que yo siempre les digo es que la que debe de estar fit es tu zona de genio, donde se junta tu pasión, tu habilidad y lo que la gente quiere de ti. Esas 3 características son fundamentales y deben cumplirse en partes iguales para poder ofrecer un servicio de alto nivel. Ve pensando que estos 3 elementos se cumplan en tu proyecto de bienestar para que pueda ser un proyecto exitoso. Liderar una revolución requiere primero saberte liderar a ti en tus aspectos del círculo de la vida. Esto no significa que debas de ser una mujer perfecta, ¿no? Para hacerlo, por favor, no quiero que lo pienses, pero sí al menos tener claro qué quieres en cada una de estas áreas del círculo de la vida. Y al final el legado que dejamos a nuestros hijos o a nuestros clientes no es una cosa que haces un día y ya, ¿no? Te despiertas, haces una cosa y listo, ya dejé mi legado. No. Un legado son tus acciones diarias acumuladas a lo largo de toda tu vida, que estas acciones van a impactar a tu familia y a tus clientes para siempre, ¿no? Con subidas y bajadas, como todos en la vida, porque nadie tiene una vida estática que no se mueve y que todo es perfecto siempre. No, falso. Y de eso hablaremos en el episodio 8, pero quédate con la idea de que tu legado es tu historia. Tu legado es tu historia y cómo la vives y cómo la enfrentas cada día. Y bueno, con esto, mi querida Healthy, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya contribuido en tu vida y de ser así lo compartas con esa colega, esa health coach, amiga, experta en bienestar que necesite escuchar esto y sentirse parte de una tribu más grande. Si quieres compartirlo con una amiga que tiene hijos, y como sabes, me encanta hablar de todos estos temas que son los desafíos principales que tenemos como emprendedoras de bienestar. Y en el próximo episodio te voy a contar un poquito sobre mi renuncia al alcohol desde hace más de 12 meses, cómo tomé la decisión y cómo ha impactado mi vida como health coach. Así que no te lo puedes perder. Es un episodio que va a estar muy interesante, te podrá ayudar tal vez en tu camino, si es que dejar el alcohol es algo que estás considerando. Y nos vemos en el siguiente episodio. Ha sido un placer tenerte aquí conmigo, acompañándome, y te mando un besito. Chao, chao.